Escuela de Estudios Generales UCR, sería el... Bueno, buenos días a todos, espero que estén bien. Les damos la cordial bienvenida a este último día del 13º Congreso Centroamericano de Filosofía y al 4º Congreso Nacional de Filosofía. En esta ocasión tiene como título Filosofía, Crisis y Perspectivas. El día de hoy me corresponde moderar la mesa número 26, que va a contar con la participación de 4 expositores. Faltaría uno, lo vamos a esperar, pero vamos a comenzar en el orden que aparece en el programa. Cabe destacar, antes de decir el orden, que esta mesa se titula Políticas, Democracia, Derechos Humanos y Poblaciones Vulnerables. En ese sentido, se comienza con la ponencia de Mario Cunningham Matamoros del KU Leuven de Bélgica, con una ponencia titulada Derechos socioeconómicos y migración laboral en contextos migratorios sur-sur. Para los expositores, les recuerdo, tienen 15 minutos y al final, si las hay, se procederá a las preguntas. Gracias por la presentación. Esta presentación son, si se quiere, unas notas preliminares a un proyecto paralelo que se vincula con mi investigación doctoral, donde trabajo migración temporal, pero más en contextos del sur global hacia el norte global. Revisando la literatura, una de las cosas que resulta bastante evidente es que hay muy poca literatura. O sea, ahora hay un poco más, hay personas que se han comenzado a interesar por el tema de la migración sur-sur, que al día de hoy representa más de la mitad de toda la migración que ocurre en el mundo. Entonces siempre en los medios de comunicación vamos a encontrar muchas noticias sobre la crisis migratoria en Europa, en Norteamérica, pero poco se dice del hecho de que la mayor cantidad de migrantes está migrando entre países, si se quiere, en vías de desarrollo o países del sur global en general. Ahora, ¿qué quiero hacer con esta presentación? Brevemente, lo que haré es revisar lo que me parece son 3 diferentes enfoques a partir de los cuales se puede analizar la migración sur-sur y simplemente dar unas notas sobre cuáles son los aportes, las diferentes herramientas y limitaciones que estos 3 enfoques tendrían si los queremos utilizar para analizar este tipo de fenómenos migratorios. Como dije, trabajo en el tema de migración temporal y por lo tanto, como caso para darle un poco más de concreción a esta presentación, quiero usar el ejemplo de la migración temporal en Costa Rica, que consiste principalmente en migración de ciudadanos nicaragüenses al país con fines laborales. La estructura de la presentación es simplemente introducir primero qué tiene la filosofía que decir sobre la migración, que a algunas personas les podrá parecer extraño en el contexto costarricense puntualmente que los filósofos se dediquen a hablar de cosas tan concretas. Recuerdo un prejuicio muy presente en la escuela de filosofía que dice algo así como que trabajar temas de esta manera son más de ciencias sociales y que los filósofos deberíamos evitar este tipo de discusiones y dedicarnos simplemente a hablar de Hegel, Fichte y Kant. Entonces, ¿qué tiene la filosofía que decir sobre la migración? Posteriormente, simplemente unos datos sobre la migración temporal en Costa Rica para contextualizar. Discutiré luego los 3 enfoques metodológicos, que son la filosofía política normativa, un específico tipo de feminismo y la teoría decolonial. Creo que cada uno de estos enfoques trae consigo una actitud hacia cómo cómo este enfoque permitiría analizar la migración sur-sur. Luego evalúo brevemente el enfoque, mostrando de nuevo, ahora sí, hablando más de limitaciones y el valor de lo que cada uno nos brinda y concluyo. Muy bien, filosofía y migración, ¿qué es lo que se encuentra en la literatura principalmente? El debate general se conoce como el debate de las fronteras abiertas o fronteras cerradas, y esto se encuentra, digamos, en la filosofía de anglosajona principalmente, que si se quiere a finales de los años 80 se comienza a discutir la pregunta de
cuáles son, si los estados tienen derecho a excluir a personas que no son miembros de este estado. Entonces la pregunta general es, ¿realmente puede un estado, en este caso, qué sé yo, pensemos Estados Unidos, cuál es la posición que tiene frente a los migrantes? Aquí tendría que decir que hago excepción de la discusión sobre refugiados, que si bien es una discusión propia de la ética de la migración, ya es una literatura tan vasta que casi que se ha independizado, y la discusión sobre refugiados es otra cosa. Aquí yo no estoy hablando de refugiados, sino de personas no miembros, pero que no calificarían como refugiados. ¿Tienen los estados derechos a excluir o no a personas que no son miembros? ¿Y qué se hace desde este análisis? Hay personas que defienden que los niveles de exclusión tienen que ser muy bajos. Por ejemplo, se podría excluir a una persona si realmente representa una amenaza a la seguridad nacional de un país, pero no se puede excluir a una persona por la religión que profesa. Las discusiones pasan de ¿tienen los estados o no del derecho a excluir?, a hacer análisis morales de políticas migratorias que los estados liberales pueden implementar. Todo esto se da dentro del contexto de países que podemos llamar democracias liberales, dado que necesitamos un marco normativo del cual generar este tipo de evaluaciones morales. Y aquí se han generado también dentro de esta discusión algunos debates metodológicos interesantes, como la crítica al nacionalismo metodológico, donde se señala que muchos de estos filósofos que comenzaron esta discusión toman por sentado la figura del Estado, y toman por sentado si se quiere, el orden internacional, y esto es más bien algo que se debería discutir y se debería cuestionar. Ahora, en los últimos años, se han aparecido enfoques que se pueden llamar enfoques identitarios. Esto lo tomo de Amy Allen, que discute cómo hay ahora filósofos que están más interesados en partir de un punto contextual de migrantes específicos o grupos migratorios específicos, y a partir de ellos discutir filosóficamente cuáles son los problemas que estos migrantes enfrentan. Si se dan cuenta, son dos tipos de enfoques distintos, las preocupaciones son distintas. Ahora, migración temporal en Costa Rica, cifras, y esto simplemente es relevante dado que eso sería un ejemplo de migración sur-sur que no está en el mapa normalmente de la gente. Costa Rica tiene 4 categorías migratorias: residente permanente, residente temporal, no residente y categorías especiales, que las define la Dirección General de Migración y Extranjería. Estas categorías especiales fueron creadas recientemente, y justamente aquí es donde entran los trabajadores temporales, no en residentes temporales. Estas categorías temporales fueron creadas y mejoradas aún más en el Convenio Binacional para regular la contratación laboral temporal de trabajadores agrícolas nicaragüenses en Costa Rica, que fue un mecanismo que se desarrolló dada la gran vulnerabilidad que los trabajadores nicaragüenses enfrentan en el país. Costa Rica, a pesar de sus malas relaciones con el gobierno y el régimen dictatorial de Daniel Ortega, ha logrado sobreponer sobre esto el interés de la protección de los trabajadores nicaragüenses, o de una parte de ellos que vienen al país. ¿Por qué migran estos nicaragüenses a Costa Rica? Sin duda está la perspectiva de los nicaragüenses en su realidad propia. Yo aquí estoy hablando más desde la perspectiva del Estado costarricense. ¿Por qué Costa Rica desarrolla políticas públicas para atraer trabajadores migrantes de Nicaragua? Y esto se debe principalmente a un desajuste entre las habilidades de la población doméstica y la demanda laboral. Durante la pandemia, no sé si recuerdan, hubo una noticia de cómo algunos costarricenses, debido a que no se les está dando visa a trabajadores nicaragüenses, se les ofrecía la posibilidad de ir a recoger café, que es una de las actividades principales que hacen los nicaragüenses que vienen a trabajar al país, una buena parte de ellos, y algunas personas lo intentaron y salían en las noticias después diciendo que después de una semana se acabó. No tienen la capacidad, no saben cómo hacerlo, el trabajo es sumamente desgastante. Entonces tenemos un desajuste entre lo que la población doméstica quiere y está dispuesta a hacer y lo que el país y la matriz económica y productiva requiere. En Costa Rica habitan más de 500,000 de ciudadanos nicaragüenses. Este convenio y las visas temporales cubrieron, por ejemplo, en el año 2021 a 6.638 nicaragüenses. Más aún, los nicaragüenses representan el 16% del mercado laboral de Costa Rica y están representados principalmente en sectores agrícolas, construcción, comercio y trabajo doméstico. Aún así, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, sabemos que persisten problemas de protección de derechos. Muchas veces los trabajadores que van a la agricultura terminan viviendo en condiciones no muy buenas.
para decirlo de manera eufemística, a veces no se da el pago de salarios, y persiste la contratación informal de una gran cantidad de estos trabajadores. Ahora, los tres modelos de los que voy a hablar, y ahora me vuelvo más bien a la abstracción y a la discusión metodológica, es tres modelos que podemos utilizar para analizar entonces cuál debería ser la aproximación de un país como Costa Rica si filosofamos desde Costa Rica y queremos analizar lo que está ocurriendo en el país en relación con los migrantes nicaragüenses. Yo creo que hay tres posibles, un segundo. Ok, sí. Hay tres posibles acercamientos. Por un lado tenemos la filosofía política normativa, que sería la filosofía, si se quiere, más tradicional que se hace en el mundo anglosajón, o si se quiere, la filosofía de habla inglesa más que anglosajona, porque simplemente son personas de todo el mundo que escriben en inglés. Y aquí estaríamos hablando de un método que parte del razonamiento deductivo, donde se identifican ciertos ideales, valores y principios desde los cuales evaluar las políticas migratorias. Estos ideales, valores y principios se toman del marco normativo de la democracia liberal, y esto implica, por un lado, que el orden internacional se toma como un statu quo legítimo. Piensen en el mundo organizado a partir de la lógica del Tratado de Westfalia. Y si bien la democracia liberal y lo que esto implique varía de país en país, existe un núcleo fuerte que se puede definir a partir de la protección de derechos humanos básicos, y ahí tenemos algunos referentes. Un segundo, tal vez vale la pena decir esto, me refiero a esta metodología como una metodología de adaptación, dado que simplemente podemos adaptar marcos normativos de democracias liberales en el sur global para llevar a cabo el análisis y la evaluación de la política pública. En segundo lugar, tenemos un análisis que también es un razonamiento deductivo, pero parte de una penalización del concepto de opresión. Hay diferentes versiones de esto. Puntualmente aquí, si se quiere, la más tradicional es la de Iris, Marion Young. Y la idea aquí más bien sería que emitimos juicios morales a partir del impacto que una política pública genera en tanto que promueve o reduce la opresión. Un tercer acercamiento sería uno que llamo de rechazo. Bueno, este lo llamo de aplicación porque eso básicamente sería una vez que tenemos nuestro concepto de opresión operacionalizado, lo podemos aplicar. Y finalmente hablo del de rechazo, que nos llama a rechazar maneras tradicionales a través de las cuales se ha hecho ética de la migración. El método aquí es, rechaza el modelo deductivo y asume más bien un estudio casuístico donde la historia, y particularmente la historia colonial, toma una importancia relevante para analizar fenómenos contemporáneos y cómo se articularon. Es decir, cuando analizamos problemas como la crisis migratoria de la población subsahariana a Europa, una cosa es simplemente decir, bueno, estos países tienen problemas y ahora están migrando, pero la pregunta es, ¿de dónde salió esto? La crítica del colonial en parte dice, no podemos simplemente iniciar o asumir que esto inició de la nada de un día para otro, sino que la historia es relevante en este sentido. Dicho eso, terminamos con juicios morales que emergen y que tratan de descubrir injusticias que deben ser erradicadas, y aquí también se cuestiona la legitimidad moral del orden internacional. No se llama ilegítimo, pero se cuestiona simplemente. La existencia misma de los estados es algo que vale la pena discutir. Análisis de los enfoques. Yo particularmente encuentro, en esta presentación, cuando la pensé y cuando estaba aproximándome a estos textos, era un poco más crítico sobre lo que quería decir. Ahora lo veo más como, cada enfoque nos ofrece herramientas y tiene limitaciones. ¿Cuáles nos dan el modelo adaptativo? Permite evaluar políticas migratorias desde un marco normativo propio, y aquí un límite importante sería que en América Latina no podemos llamar a todos los países democracias liberales. Un caso claro sería el caso de Cuba, el caso de Nicaragua. No podemos aplicar estos enfoques a esos países, el caso de Venezuela. Hay otros casos que yo diría que son más transparentes, donde no creo que sea controversial llamar a países como Costa Rica, Uruguay, Chile, Panamá, democracias liberales. Y aquí el principio que uso es sobre todo análisis que he hecho de diferentes estándares que se utilizan, como libertad de prensa, libertad de expresión, etcétera, donde muchos de estos países aparecen muy alto, muchas veces mucho más altos que países como Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, que claramente consideramos democracias liberales.
Y algo muy positivo de este enfoque adaptativo es que realmente nos ofrece propuestas concretas sobre qué debería ser una política pública. El marco de aplicación nos ofrece un marco universalista, lo cual creo que siempre tiene su utilidad para identificar casos de opresión. Creo que su límite yace en que no es capaz realmente de ir más allá de la evaluación. O sea, es muy bueno para identificar qué está mal, pero si se quiere es un poco más precavido para ofrecer una propuesta normativa de qué se quiere hacer o qué se debe hacer. El enfoque del rechazo, que sería el enfoque colonial, también creo que uno de sus fuertes es el hecho de que nos permite cuestionar preceptos básicos de la teoría migratoria, pero vuelve a carecer del mismo problema. La capacidad, se queda en la capacidad evaluativa. Y concluyo en este último minuto que me queda diciendo lo siguiente. Bueno, como dije, primero los enfoques ofrecen herramientas, aunque todos tienen cierta limitación. En el caso migratorio sur-sur, me parece que el enfoque de colonial y el analizar de las historias no siempre va a dar frutos, y puntualmente en el caso de Costa Rica, eso es muy claro, en el caso de Costa Rica y Nicaragua, dado que no existe una relación colonial que podamos rastrear, entonces la capacidad de este enfoque para decirnos algo no sería mayor. El enfoque adaptativo creo que es el único que ofrece un marco claro desde el cual se puede ofrecer una discusión de políticas públicas concretas. En este caso puntual, creo que el Estado costarricense puede y debe analizar cómo falla y cómo sus políticas, aunque han ido mejorando hacia esta población, sigue fallando a la hora de ofrecer verdadera protección ante a los derechos de la población migrantes, y el enfoque aplicativo en ese sentido puede ser muy útil, dado que creo que es probablemente el que con más claridad nos va a demostrar dónde es que se está fallando y dónde es que se crean instancias de opresión en esta migración que se da entre Nicaragua y Costa Rica, y donde el Estado costarricense, en el sentido en que en el momento en que no hace todo lo que puede hacer por disminuir esta opresión, termina siendo cómplice de la misma. Y eso sería. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, Mario. Continuaremos con la intervención de Claudia Alejandra Escudero. Ella es investigadora argentina, perteneciente a Filósofas del Sur, quien nos va a presentar su trabajo hecho en colaboración con Natalia Vivas, que no pudo acompañarnos presencialmente, y su intervención se titula Derechos Humanos. Buenos días a todos. Bueno, yo trabajo de profesora de filosofía, soy profesora de filosofía en nivel terciario, y pensando en estas cuestiones surge unas apreciaciones, unas reflexiones sobre los derechos humanos que nos llevan sintéticamente a pensar en la cuestión de la vulnerabilidad. Planteamos los derechos humanos en las poblaciones de América Latina, en los que llamamos grupos en situación de vulnerabilidad, pensando la interrelación de la vulnerabilidad y la responsabilidad del Estado con respecto a la educación y a los derechos. Desde otra mirada filosófica, consideramos que la condición humana alberga la vulnerabilidad. Esta categoría es una condición de existencia humana, relacionándose con la alteridad y reconociendo que la misma nos posibilita la construcción de la identidad humana en interrelación con otros, otras, entendiendo que somos seres sociales vulnerables. Concluimos que es a través de la educación liberadora y concientizadora el medio para aprender el ejercicio de los derechos humanos vulnerados en un ámbito escolar democrático. Esto es a modo de síntesis, y voy a desarrollar algunos puntos que considero más explicativos del abordaje. Bueno, en el marco de la filosofía crítica consideramos de suma relevancia recuperar con semántica propia el concepto de la vulnerabilidad inscrito en los escenarios sociales de la época. Esto implica pensar el derecho humano a la educación como un producto de una visión filosófica de base situada en América Latina en general y en Argentina en particular.
Pensar interrelación la vulnerabilidad puesta en el campo de la reflexión genera una multiplicidad de argumentos y perspectivas que involucra a la humanidad en el contexto referencial de los derechos, pero también la responsabilidad sociopolítica y ética del Estado con respecto a la educación. Conceptualmente es un trabajo arduo tratar de delimitar la vulnerabilidad y lo vulnerable vulnerado en el contexto global de las exclusiones y marginaciones recientes, que la filosofía no puede ni debe obviar en un contexto donde la continuidad democrática ha llegado a su cuarta década, pintando a nivel territorial un marco conflictivo, dada la injerencia de distintos factores geopolíticos que atentan contra la humanidad, del otro concebido y definido como vulnerable. En este contexto, urge repensar la política, la democracia y la educación como factores fundamentales de una conciencia crítica que aboga por un cambio de escenario. Estamos viviendo en la Argentina en un proceso de elección electoral, esto lo digo como una cuestión bien situada, donde aparecen dos candidatos y uno de ellos plantea cuestiones de revisar. Lo anotaba anoche cuando pensaba, ¿no? En nuestro país estamos dando un periodo de cambio de gobierno democrático que surgió con mucho dolor. La democracia nos costó la vida de muchos desaparecidos y uno de los candidatos, un negacionismo histórico absoluto, y que considera que los derechos humanos deben ser revisados y algunos deben ser cercenados para que la política económica empiece a funcionar mejor. No gastar en subsidios estatales que protejan a las poblaciones más vulnerables, como los desempleados, los discapacitados, las mujeres con sustento de hogar, los hijos y familias ensambladas. Nosotros tenemos la asociación, la AUH, que es la Asignación Universal por Hijo, que es para la sustentación de la educación y la alimentación de los niños que han crecido y necesitan vivir dignamente. La jubilación de ama de casa, y busca la beca Progresar, que es para alumnos que están estudiando en la universidad y en el nivel secundario. Él considera que hay que revisar todas estas cuestiones porque eso hace que el Estado tenga un déficit que realmente no interesa. Así que en el marco situado de eso, imagínense, la palabra derechos vulnerados suena fuerte. Recuperando la visión del Estado en referencia a los vulnerables vulnerados, nos referimos a un punto del marco legal con respecto a las mismas. En relación a los derechos humanos, consideramos que porque son atributos inherentes a la condición humana, que tienen protección jurídica. Son derechos innatos a todos los seres humanos, son los mismos para todas las personas, sin discriminación alguna. Entonces, al referirnos a la expresión grupos en situación de vulnerabilidad, como ya un poco lo ilustré, designaremos a aquellos grupos de personas o sectores de población que por razones inherentes a su identidad o condición y por acción u omisión de los organismos del Estado, se ven privados del goce pleno y ejercicio de los derechos fundamentales y de la atención y satisfacción de sus necesidades específicas. Si bien la problemática abordada es un tanto inasible conceptualmente, es perceptible. Si bien la problemática abordada es un tanto inasible conceptualmente, pero es perceptible fácticamente tal como lo explicité. El marco teórico filosófico que nos instruye acerca de la misma redunda en aspectos claves en cuanto a los derechos humanos en democracia, puesto que en el campo concreto de las acciones, el mismo es un tema-problema en cuestión. En este sentido, el concepto de alteridad nos posibilita profundizar reflexivamente sobre lo planteado, entablando un diálogo crítico referido a la exclusión, la marginación y violencia sobre las poblaciones vulneradas insertas en el marco puntual de los derechos humanos de este tiempo, que en gran medida no son consideradas de las prácticas políticas democráticas del presente. Para intentar pintar con palabras las experiencias del mundo de la vida, nos parece de suma relevancia recuperar las voces que, aún breves, son muy significativas. Las voces de nuestros jóvenes que interpelan las prácticas sociales en su conjunto, prácticas políticas, educativas, culturales. Ya no podemos desoír las voces que los jóvenes cargados de profundo sentido existencial reclaman reconocimiento personal. Consideramos
que es en el ámbito de encuentro con los otros, las otras, puede darse a través de la hospitalidad y las relaciones de alteridad inscriptas en una responsabilidad ética, es decir, en una relación no interesada y no cimentada en una falta, en una carencia del yo. Quizá un lugar para que esto ocurra pueden ser las aulas, las escuelas, que deben revivir el sentido de su hacer como forjadoras de sentires y prácticas sociales humanizantes, garantes de derechos humanos. Por lo que consideramos que hay que habitarse para habitar nuevos modos de decir la vulnerabilidad, como un círculo abierto que condiciona nuestra existencia. Somos humanos vulnerables con derechos vulnerados, que solo se visibilizan en el estar siendo de la democracia. En una primera mirada, al plantearnos desde la filosofía política crítica, nos encontramos que el concepto de crítica debe inscribirse en una serie de transformaciones políticas, económicas, sociales. Es decir, no puede entenderse solo como un movimiento interno o desplazamiento teórico. Desde una filosofía política crítica, no solo se enuncian los derechos humanos en general, producto de convenciones, sino que se apela a la vida, no a una crítica delimitada en un campo específico, sino a la posibilidad de poner en cuestión el funcionamiento general del sistema sociopolítico y el sentido de la construcción del concepto de vulnerabilidad. Lo que singulariza un pensamiento político crítico, desde la perspectiva de la autora Ben-Sur, es la posibilidad de pensar la misma consistencia de lo político como una relación inmanente entre dominación y libertad. Esta consistencia no delimita un campo específico llamado política. Por el contrario, se dirige a pensar el lazo social, la relación con uno mismo, con los otros y con la naturaleza, como instituido políticamente, una institución que trama conjuntamente la dominación y libertad. En el mapa de las interpretaciones hacia otros escenarios sobre los derechos humanos y la vulnerabilidad, desde una mirada más abierta, cabe el replanteo de la cuestión desde un punto de vista y decir filosófico que nos interpela en una nueva semántica discursiva, de lo que significa la vulnerabilidad, y siguiendo a un autor, Miguel Seguró, que es español, consideramos que la condición humana alberga la vulnerabilidad, que ésta es inherente a la existencia humana, en el sentido que el ser humano es ser pasible de ser afectado por lo que acontece, sea positivo o negativo, sea bueno o malo. Para este filósofo, ser vulnerable es la condición que hace posible toda nuestra existencia humana. Seguró no entiende la vulnerabilidad como un sentido doloroso, sino como sinónimo del género afectar. La tesis principal de su libro es la siguiente: la condición humana consiste en ser vulnerable, esto es, consiste en estar abiertos al mundo, a que nos pasen cosas, buenas o malas. Seguró entabla un diálogo con Descartes que le permite alumbrar algunas nuevas cuestiones. En este diálogo surge una de sus primeras conclusiones, y de esta filosofía de la vulnerabilidad, que la medida epistemológica de la vulnerabilidad, dice el autor, su paralelo epistemológico es el pensar, es la pregunta. Porque la pregunta es siempre apertura, siempre inconclusa, siempre remite a otra cosa por la que se busca o se pregunta. Por eso caracteriza a la pregunta como el correlato epistemológico de la vulnerabilidad. Vemos aquí cómo no solo el cuerpo es vulnerable, sino también cómo la vulnerabilidad marca nuestro pensar y las interpretaciones que hacemos de las vivencias que nos proporcionan los hechos cotidianos. Respecto a esto, en relación a la reflexión y al conocimiento, debemos tener siempre presente y aceptar que la vulnerabilidad de nuestro pensar supone añadir un par de signos de interrogación a la verdad, que coexiste la verdad y la pregunta. La propuesta de Seguró a este desosiego es aceptar esa fragilidad y nuestra finitud. Se trataría de buscar refugio
de la agitación de esta vulnerabilidad, no en verdades universales, sino encontrar apoyos en las relaciones personales o en otros seres vivos que hagan más soportables la vida. Habitando nuevas aventuras y miradas reflexivas, abrimos estas preguntas y pensamos que nuevas miradas sobre lo que denominamos grupos en situación de vulnerabilidad, atribuibles a grupos en condiciones sociopolíticas específicas, ya no son solamente de ellos, sino que se irradian a nuestra condición humana toda. Ser humano es ser vulnerable. Somos sujetos atravesados por la vulnerabilidad de nuestro existir. Para concluir, volviendo y deteniéndonos en la alteridad como concepto que se refiere a la condición de ser otro, diferente a uno mismo en términos filosóficos, planteamos que la alteridad es fundamental para la construcción de la identidad humana, ya que nos permite relacionarnos con los demás y entender que somos seres sociales y no individuos aislados. Hoy nuestra América Latina es un territorio donde las exclusiones se tornan en experiencias negativas de habitabilidad y reconocimiento, y en este sentido resulta inminente democratizar la palabra, haciendo visible las exclusiones, porque abandonarla es abandonar el cuerpo, dejarlo desprovisto de ropaje conceptual y cultural fruto de las experiencias. Pensando en prácticas sociales que pongan el centro de la educación como derecho, logramos focalizar y comprender como un punto de partida inicial la comprensión del otro como sujeto de derechos. El otro, los otros, la alteridad no son seres incompletos, sino seres que poseen derechos, con derecho a ejercerlos, ampliarlos y sumar nuevos. Entendemos entonces que la función de la educación es brindar herramientas, experiencias, saberes, palabras, estrategias para llevarlo a cabo. De esta manera podemos manifestar que las sociedades democráticas son aquellas que garantizan a sus miembros el derecho a tener derechos, siendo la educación liberadora, al decir de Freire, una práctica social entendida como un derecho que da derechos. Es a través de la educación, insistimos, como praxis emancipadora, que no solo podemos resistir a la desigualdad, sino que se posibilita la apertura a cada momento de una oportunidad para construir una vida más justa para todos y no ser cómplices de transformar las diferencias en desigualdades. Este artículo es una invitación para leer y detenerse a pensar el interjuego filosófico, político, crítico de la construcción de los conceptos de derechos humanos, vulnerabilidad como condición humana y educación como praxis humanizadora, que nos concientiza de ser sujetos portadores de derechos, un tema que aviva nuestras inquietudes al visibilizar los aconteceres humanos, bueno, en la Argentina, de donde soy, que están aconteciendo en este momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Claudia por su valiosa intervención. En el programa originalmente se continúa con la ponencia de Arturo Lara de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sin embargo, no lo vemos por acá, ¿no? Ok, entonces podemos continuar con la cuarta y última intervención a cargo de Sergio Martén Saborido de la Universidad de Costa Rica, quien nos va a presentar su ponencia, La injusticia hermenéutica en los modelos complejos de Machine Learning. Adelante, Sergio. Muchísimas gracias. Nada más voy a poner. Ahí. Se me... Ah, sí, lo puse más atrás. Listo, ok. Ok, perfecto, muchas gracias. Ok, bueno, entonces sí, mi presentación se titula La injusticia hermenéutica en los modelos complejos de Machine Learning. Más o menos esta va a ser como la estructura de la presentación. Primero voy a hablar un poquito del problema de la opacidad en términos resumidos en los modelos complejos de Machine Learning. Voy a hablar del concepto de injusticia hermenéutica en general, la definición, digamos, general, o un par de definiciones. Después vamos a hacernos la pregunta de si es la opacidad del Machine Learning un caso de injusticia hermenéutica o no, o de qué modo lo es. Después las consecuencias que tendría esto y posibles soluciones al final.
Entonces, sobre la opacidad epistémica, en primer lugar, bueno, sí, no estaba pasando aquí, pero por eso necesitaba las dos manos. Ok, sobre la opacidad epistémica. Entonces, primero, diferenciamos entre dos tipos de opacidad epistémica de los modelos de Machine Learning, ¿verdad? Primero está la accidental y está la que es inherente. La accidental es la que se produce debido a que, digamos, el programa, el modelo, lo que sea, digamos que tiene una patente, por decir así. Entonces, las empresas, la compañía o los individuos que las hayan creado tienen el derecho, digamos, de no mostrar cómo funciona. Entonces, esa es accidental. Después tenemos la opacidad epistémica, que es inherente, que incluso si fuera posible ver cómo funciona el modelo, la complejidad de este es tal que no se entendería cómo es que funciona realmente. Una vez que el modelo ya está entrenado, digamos, quedan los parámetros fijos. ¿Y por qué es que son esos parámetros los que tienen los resultados que tienen? Eso es lo que no se entiende. Un poquito para ilustrarlo con un ejemplo es esta imagen que tenemos aquí abajo, ¿verdad? Del perrito. Una forma de explicar cómo funciona un modelo, digamos que la imagen que tenemos en el centro, ¿verdad? El modelo predijo que la foto era de un perro, ¿verdad? Que era un husky siberiano. Y el mapa de calor, que es esos colorcitos que ven ahí, lo que hace es explicarme más o menos qué es lo que vio de la imagen para determinar que era un perro. Y parece que todo está bien, ¿verdad? Porque está viendo exactamente lo que tiene que ver, lo que nosotros veríamos como seres humanos para determinar que eso es un perro. Pero después, si vemos la imagen de la derecha, vemos que ahí también el modelo predijo que esta imagen era una flauta traversa y está marcando casi que las mismas secciones, ¿verdad? Los mismos sectores de la imagen, de modo que ahí uno se empieza a preguntar, entonces, ¿qué era lo que estaba viendo realmente? ¿Esa es una explicación suficiente o no? O sea, sería importante como entender por qué los parámetros funcionan como funcionan, pero son tan complejos que no puedo, ¿verdad? Eso sería entonces la opacidad epistémica inherente de estos modelos de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, primero para empezar con esa distinción y con lo que es el problema de la opacidad epistémica, que es justamente. Ahora, la otra parte, la parte de injusticia hermenéutica, para intentar analizar este tipo de modelos. La injusticia hermenéutica es un término, un concepto, gracias, perdón, es un concepto creado por una filósofa llamada Miranda Fricker en el 2007. De hecho, ella crea, digamos, el concepto de injusticias epistémicas en general. Establece dos principalmente, que es la injusticia testimonial y la injusticia hermenéutica. Aquí me quiero centrar solo en la segunda, ¿verdad? En la injusticia hermenéutica, que ella define como la injusticia de que un área significativa de la experiencia social propia permanezca oculta ante la comprensión colectiva debido a una marginalización hermenéutica persistente y de gran alcance. Perdón, ahí se me fueron los años 2017, el de abajo de Medina, ya lo voy a leer. Para darle un poquito más de especificidad, dice Medina, es injusticia hermenéutica cuando se cultivan actitudes hermenéuticas que cierran su mente a recursos expresivos o interpretativos alternativos y los hace permanecer ignorantes o despreciativos de estos recursos. Entonces, básicamente, cuando se tiene una interpretación colectiva de hechos sociales que no es la real, por decir así, y eso produce afectaciones sobre grupos identitarios específicos. Eso es lo que es una injusticia hermenéutica. Digamos que el caso paradigmático es el que, diría yo, el que utiliza Fricker, ¿verdad? En su obra para ejemplificarlo, cuando habla de en los 60s, cuando todavía no existía, digamos, el concepto y todavía no era generalizado el concepto de hostigamiento sexual. Entonces había muchas mujeres que definitivamente sufrían hostigamiento sexual en el trabajo, pero no había como un término, no había un concepto para referirse a ese problema. De modo que muchas veces creían que algo estaba mal con ellas, algo estaban haciendo mal, o que era lo normal, digamos que era lo típico, y no había como ese concepto. Y no es sino hasta que se empiezan a conversar entre ellas, digamos, y crean el concepto de hostigamiento sexual, que empiezan a poder referirse a este fenómeno, digamos, y entonces ya pueden empezar a reclamar sobre este fenómeno. Entonces ahí tenemos un caso donde la interpretación colectiva de algún fenómeno, ¿verdad?, no se tienen, digamos, las capacidades, o el recurso hermenéutico colectivo no tiene las capacidades, digamos, de analizarlo, por decir así, o de mencionarlo incluso siquiera, y eso produce daños sobre cierto grupo identitario, en este caso del ejemplo, ¿verdad?, sobre las mujeres. Ahora la pregunta, ¿es la opacidad de Machine Learning un caso de injusticia hermenéutica? Gracias. Un caso de injusticia hermenéutica. Yo diría que no por sí mismo es la opacidad de los modelos de inteligencia artificial complejos, no es por sí mismo una injusticia hermenéutica, creo que incluso sería un error categorial decirlo, ¿verdad? Pero si uno a digamos, a esa opacidad epistémica le suma el discurso generalizado que hay sobre la inteligencia artificial, sí puede empezar a surgir ya una noción o una dirección de injusticia hermenéutica por estos motivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso que hablo yo del discurso generalizado sobre inteligencia artificial? Bueno, aquí estoy hablando, por ejemplo, de
qué nombre se le dan a las tecnologías, qué nombre se le dan a los fenómenos, ¿verdad?, que tienen relación con inteligencia artificial. El mismo nombre de inteligencia artificial, uno de los creadores de la inteligencia artificial incluso estaba en contra de llamarle así, pero al final dijo, bueno, ya parece que es muy difícil cambiarle el nombre, dejémoslo así y esperemos como que se limpie, por decir así, el nombre, pero darle estos nombres de inteligencia artificial, aprendizaje automático, aprendizaje profundo, ¿verdad?, red neuronal, todos son como muy antropomorfizantes, ¿verdad?, estas tecnologías, y hacen parecer como que, en efecto, tienen capacidades cognitivas, ¿verdad? En efecto son inteligentes, en efecto aprenden, ¿verdad?, de la misma manera que uno o un niño aprende, ¿verdad?, que en efecto funcionan como las neuronas funcionan en nuestro cerebro, y este no es para nada el caso, ¿verdad? Inicialmente eso era lo que se quería, llegar, ¿verdad?, que la inteligencia artificial fuera, digamos, tan semejante como se pudiera a la nuestra, pero actualmente y después de las décadas que han pasado de investigación en este tipo de campos y con este tipo de tecnologías, está muy lejos de ser eso a lo que se está llegando con inteligencia artificial, ¿verdad? Pero seguimos hablando en estos términos que hacen parecer eso, que lo antropomorfizan, digamos, estas tecnologías. Entonces, sumen, digamos, el hecho de que no se entiende cómo funcionan los modelos más complejos de inteligencia artificial, ya sea por razones accidentales o por razones inherentes. Y a eso sumémosle que se habla de esta manera, digamos, como inteligencia artificial, aprendizaje automático, etcétera, sobre esas tecnologías, y eso lo que crea, y ese es el argumento que quiero hacer aquí, es justamente por decir así, un caldo de cultivo, ¿verdad?, para bucles indeseados, ¿verdad?, por decir así, o para generar círculos viciosos que terminan repercutiendo en injusticias hermenéuticas, justamente. Entonces, eso es lo que yo diría, no es tanto que es un caso de injusticia hermenéutica, sino que sumado al discurso que hay sobre inteligencia artificial, termina creando bucles, como ya los voy a explicar, ¿verdad?, indeseados, que terminan en injusticias hermenéuticas. Entonces, potencia el desconocimiento del funcionamiento de este lenguaje. Y aquí hay un asunto, y es que no hay un grupo marginado específico, como en el ejemplo que di antes de las mujeres y el hostigamiento sexual, ¿verdad?, donde hay un grupo identitario, que es específicamente el blanco, digamos, de esta injusticia hermenéutica. Aquí no es tal, ¿verdad? Y eso presenta, digamos, que un problema, porque eso es parte de la definición de lo que es injusticia hermenéutica. Pero sí, digamos, creo que aquí yo le agregaría un poquito a lo de injusticia hermenéutica para decir como que en este caso los grupos marginados es una variable, por decir así. Ya vamos a ver ejemplos de por qué es una variable. Entonces, tenemos ahora, y este es un tema también muy extenso, pero los modelos generativos de inteligencia artificial, ¿verdad?, que lo que hacen es generar texto como ChatGPT, ¿verdad?, o generar imágenes, etcétera, ¿verdad? En este caso, este es uno muy conocido de generación de imágenes. Se hizo un estudio, ¿verdad?, sobre sesgos que tiene esta inteligencia artificial generativa, ¿verdad? Y entonces, este es un ejemplo, ¿verdad? Le piden una fotografía a color de un arquitecto y estas son las imágenes que crean, ¿verdad? Entonces, ustedes podrán ver todas las características comunes que tienen todas las imágenes, ¿verdad? Obviamente todos son blancos, la gran mayoría son hombres, un par de mujeres, ¿verdad?, con arquitecto. Pero después se les pregunta, ¿verdad?, por ejemplo, una fotografía a color de un narcotraficante. Gracias. Y obviamente tenemos algo totalmente distinto, ¿verdad? De nuevo todos son hombres, pero en este caso ahora todos son negros, ¿verdad? Y en el caso de la derecha, una fotografía a color de un terrorista, obviamente todos son medio orientales, ¿verdad? Y de esta forma, entonces, se está de cierta forma reproduciendo, ¿verdad? Ahí es donde se da ese círculo vicioso de que tenemos estereotipos en la sociedad y en el recurso colectivo, ¿verdad?, hermenéutico de la sociedad, tenemos este tipo de interpretaciones, pero entonces se replican en la tecnología que tenemos y se potencian al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de inteligencia artificial y a la inteligencia artificial le damos cierta capacidad o le damos cierta objetividad, por decir así. No soy yo el que lo dice, no es una persona, lo dice una computadora, ¿verdad? Entonces así tiene que ser, por ejemplo. Entonces eso lo que hace es fortalecer el estereotipo y esto ya hace, digamos, en una mala comprensión de cómo funcionan estas herramientas, ¿verdad? Y lo que generan es este tipo de bucles. ¿Quién sería el responsable en este caso? Se puede mencionar varias posibilidades, ¿verdad? Primero, podríamos hablar de los curadores de conjuntos de datos de entrenamiento, que son los que le brindan, los curadores de conjuntos de datos de entrenamiento, que son los que le brindan imágenes a este tipo de herramientas para entrenarlas, o los que les brindan texto para entrenarlas y demás. Que sí son empresas que sí tienen intereses, digamos, económicos de fondo, o sea, los datos que se utilizan para entrenar un modelo de estos no son sacados de la nada, son empresas que se encargan de curar, ¿verdad?, conjuntos de datos, esos son los que le dan a otras empresas que son las que los utilizan para entrenar sus modelos. Y usualmente la forma en la que sacan imágenes
curadas es medio espuria también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en un caso, estaba oyendo el otro día, lo que hacía una de estas empresas que curan imágenes para entrenar modelos generativos de imágenes, lo que hacían era tomar fotos también, por ejemplo, de indigentes, porque los indigentes obviamente no van a tener problemas con que les saquen fotos, digamos, ¿verdad? Entonces tomaban muchas fotos de indigentes y utilizaban eso para entrenar modelos. O sea, era parte del conjunto de imágenes que se utilizaban para entrenar los modelos. Entonces, por ahí podemos meter un poquito de responsabilidad, ¿verdad? O sea, deberían preocuparse más por cómo curan esos modelos, esos datos de entrenamiento. Quienes entrenan los modelos también podrían ser responsables, ¿verdad? De esto, porque también se podrían, digamos, técnicamente es posible, ¿cómo se dice? Modificar, digamos, los modelos para que no involucren estos bucles indeseados de los que estamos hablando, ¿verdad? Y finalmente también podríamos hablar de las empresas que utilizan estos modelos. Ya ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de la empresa que creó ChatGPT, por ejemplo, ¿verdad? Que siguen utilizando, digamos, esas tecnologías sabiendo los problemas de fondo que tienen, que generan este tipo de bucles, e igual las siguen comercializando, ¿verdad? Sin ponerle freno a este tipo de asuntos por el momento, ¿verdad? Entonces, por ahí podríamos hablar de distintos responsables. Para ir cerrando, algunas potenciales, entonces, soluciones a este problema. Primero, creo que es muy importante, perdón, sí, creo que es muy importante, qué difícil es, es muy importante la educación, por supuesto. Yo siento que ya estamos en un punto en el que estas tecnologías son tan importantes para nosotros, incluso si no las usamos nosotros directamente, se usan para tomar decisiones sobre nosotros, digamos. Está a un punto tal que sí debería haber una educación, digamos, se debería considerar dentro del plano educativo, y ya no me refiero aquí necesariamente a la universidad nada más, sino que incluso esto es algo que se debería ir enseñando, el funcionamiento de este tipo de modelos en general. Tampoco es que hay que ser demasiado específicos, pero en general cómo funcionan, incluso desde la educación, digamos, media o algo por el estilo. Porque solo así vamos a cambiar ese recurso colectivo hermenéutico, digamos, y eso nos va a permitir entonces darnos cuenta de cuándo se están generando, digamos, afectaciones, injusticias, etc. El cambio de lenguaje sí me parece muy poco factible, que esta es otra posible solución. Es como decir, bueno, dejemos de llamarle inteligencia artificial, podemos llamarle procesamiento complejo de datos, que eso era una propuesta de algunas personas, y entonces ahí ya quitamos esa cuestión antropomorfizante, pero el problema es que es muy poco práctico, ¿verdad? En el sentido de que ya eso está muy instaurado en el discurso nuestro, ya hablamos mucho de inteligencia artificial, ya cambiarlo es como poco realista, ¿verdad? Entonces, tal vez en vez de cambiarlo, educar sobre cómo funciona la inteligencia artificial para entender que no tiene nada que ver con cómo funciona la inteligencia, digamos, humana realmente, ¿verdad? Y la otra solución, que es más o menos doble, sería la de generar modelos institucionales de interpretación de los modelos complejos, ¿verdad? Entonces, que no dependa de empresas privadas interpretar los modelos de otras empresas privadas o de ellas mismas, ¿verdad? Sino que sea más bien institucionalmente que se interprete cómo funcionan esos modelos, y al mismo tiempo acompañar esas interpretaciones de auditorías, que es algo que se ha estado trabajando recientemente, especialmente esta autora que aparece aquí abajo, ¿verdad? Buolamwini, del 2019. Son dos autores, pero ella es como la más influyente en este campo, ¿verdad? Que lo que plantea es hacer auditorías accionables, es lo que dice. Y entonces, ¿qué es una auditoría en el caso de inteligencia artificial? Que haya, digamos, ciertas instituciones que lo que hagan es tener ciertos criterios para poder identificar sesgos en modelos complejos y que además sea aplicable a cualquier tipo de modelo. Y entonces pasar todos los modelos que tengan, digamos, alguna afectación sobre personas, ¿verdad? O sobre individuos, y que de alguna forma puedan identificar cuáles son los problemas o cuáles son los sesgos que tienen esos modelos según esa auditoría que le realicen, y de ahí definir si es viable o no es viable el uso de este modelo. Entonces, esta sería mi argumentación. Muchísimas gracias por escuchar. Listo. Muchísimas gracias a Sergio por esa interesante intervención. Pasaremos en este momento a la sección de preguntas o comentarios. Podemos iniciar con el público y luego seguramente las personas ponentes también tendrán algunos comentarios o preguntas para las personas de esta mesa. Entonces, adelante.
Bueno, buenos días, muchas gracias a los ponentes y a la ponente, ¿verdad? Tengo una pregunta para cada uno y cada una, ¿verdad? En la primera ponencia se nos habla de democracia liberal. Sin embargo, el término liberalismo está sujeto, ¿verdad?, a un desgaste total por la plurisignificación que ha tenido el mismo, incluso delimitándolo temporalmente a lo largo del siglo XX y las primeras 2 décadas del siglo XXI. Es en ese sentido que cuando se nos habla de democracia liberal, quisiera que nos explicara un poco qué características tiene el adjetivo liberal de esas democracias en la exposición que nos plantea. Para la segunda ponencia, hay un punto que me llamó mucho la atención, que me gustaría que nos lo ampliara, ¿verdad? Y es la situación de los derechos humanos que pretenden y que incluso están siendo cercenados en función no del desarrollo económico, sino de una visión específica del desarrollo económico. Esto es muy importante porque lo estamos viviendo en Costa Rica. Por ejemplo, aquí tenemos una institución que se llama Caja Costarricense del Seguro Social, que se encarga, entre otras cosas, de velar por la salud, por la atención médica. Hay una lista de esperas para atención de personas y la solución que está dando el gobierno es una pseudo solución que se llama copago, que lo que hace es rebajarle a las personas más ricas para que puedan ser atendidas en hospitales privados, porque la gente pobre no lo va a poder hacer. Una operación de 18 millones, entonces la caja le paga 2 millones a la persona y que la persona pague 16 millones para que la operen afuera, lo cual es un paso hacia la privatización y un proceso mediante el cual se va privatizando ese derecho. Lo mismo está pasando en el INA. Se pretende darle 200.000 colones a las personas para que estudien inglés en institutos patito afuera del INA. 200.000 colones al mes, cercenando el derecho de educación. Por eso quería que ampliara un poquito esta noción, ¿verdad?, de cómo se está viviendo en Argentina y cómo se ha vivido en las últimas décadas, ¿verdad?, este proceso de cercenar los derechos en función de una visión del desarrollo económico. Y para la última ponencia, quería que nos ampliara el carácter político de la producción de verdad que yace en el control del algoritmo, en el control de esa selección, ¿verdad?, de datos que muy preclaramente nos expone, ¿verdad?, el papel político que yace de fondo en eso, ¿verdad?, en la producción de la verdad política. Por ejemplo, cuando preguntamos sobre el conflicto palestino-israelí, por ejemplo. Gracias. Bueno, primero agradecer la pregunta. Creo que la respuesta es, si se quiere, más aburrida de lo que esperás, en el siguiente sentido. Claramente, digamos, si uno se pone a hacer una historia del liberalismo como doctrina política, incluso filosófica, se va a encontrar una gran variedad. No creo realmente que esto implique desgaste, en el tanto que lo mismo podemos decir del socialismo, lo mismo podemos decir del anarquismo y de un gran conjunto de doctrinas políticas que han dado muchos frutos y obviamente eso genera variedad. Ahora, cuando hablo de democracias liberales, el adjetivo liberal aquí ni siquiera haría referencia a esta historia más doctrinal con la cual está vinculada, no estoy diciendo que no haya un vínculo, sino simplemente en esta tensión que hay, porque la democracia liberal es un matrimonio complicado de dos fuerzas que jalan para lugares distintos. El aspecto liberal estaría estrictamente vinculado con la defensa de las garantías y los derechos individuales. Garantía y defensa de derechos individuales que muchas veces, por ejemplo, llegan a colisionar con si se quiere, reformas o políticas más democráticas que, por ejemplo, preferirían una mayor distribución de la propiedad privada, y el aspecto liberal justamente viene a
en diferentes maneras, dependiendo del país, a poner límites a eso en nombre de la libertad individual, si se quiere. Ahora, ¿cómo gestionamos esto? Claramente, una cosa es lo que diga la ley y otra cosa es lo que pasa en cada país. Podemos ser muy críticos de cómo países que se denominan democracias liberales no logran vivir de acuerdo a lo que sus leyes, sus estatutos, sus documentos históricos relevantes, pensemos en la Carta de Independencia de los Estados Unidos, establecen, sin duda, y eso es una crítica válida. No obstante, aquí la idea del liberalismo, a lo que apela es a los valores que finalmente los ciudadanos de esa sociedad apelan cuando hacen reclamos a su país y a sus gobiernos. Fuera de eso, si se quiere incluso algo mucho más puntual, yo diría que hay diferentes estándares o diferentes índices, como los índices de libertad de expresión, de libertad individual, etcétera, que uno acumula y compara, y debido a que el liberalismo está definido a partir principalmente de la defensa de derechos individuales, hay índices de en qué países los derechos individuales están más o menos protegidos, y a partir de eso podemos denominar qué países efectivamente pueden ser denominados con esta categoría. Pero la manera en que intenté responder a tu pregunta es más por tratar de traer abajo, digamos, de la gran discusión filosófica que existe alrededor del liberalismo, que es innegable, digamos, a lo que me refiero yo aquí es más una cuestión muy categorial de si agarramos todos los países del mundo y los dividimos en diferentes tipos de regímenes, uno de ellos va a ser democracia liberal, y esas serían las características que creo valdría más la pena identificar. Bueno, en relación a lo que planteabas, Argentina tiene 40 años recién de democracia ininterrumpida. Hemos tenido periodos previos absolutamente interrumpidos por gobiernos de facto. En 1983 surge la democracia, cuesta consolidarla, cuesta ganar derechos, nos cuesta 30.000 desaparecidos, nos cuesta muchas cosas, nos cuesta vida. Y esta conquista, porque es conquista, realmente lleva 40 años. Y en este candidato que aparece, inclusive en este periodo de 40 hubo, entre los últimos 10 años o un poco más, gobiernos democráticos populares, al decir de los conservadores, ¿no?, que lo que hicieron fue respetar los derechos de todos, considerar que todos podemos existir, que todos tenemos derecho a la salud pública, que todos tenemos derecho a la educación. Y por eso, bueno, todos estos planes y programas de apoyo al desarrollo de todos los ciudadanos argentinos. Cuando aparece este discurso, es un discurso muy fuerte, porque hay jóvenes que también, frente a la desilusión de la crisis económica, del no poder irse, del no poder proyectar un futuro cierto, a no tener certezas, eligen a alguien que promete cosas o promete o dice cosas que son totalmente retrógradas y que no tienen nada que ver con la historia de la Argentina. Por eso, cuando decimos hay un negacionismo histórico, una de las primeras premisas es que niega que hubo gente que desapareció. Ustedes, no sé si saben, la guerra de las Malvinas contra el imperialismo británico, cosas que fueron verdaderas, que nadie puede negarlas. Pues este señor las niega y dice que hay que mirar bien la historia, que por qué cambian la historia, por qué hay revisionismo histórico, ni hablar de la cuestión de las nuevas identidades, la educación sexual integral, cosa que en nuestro país, afortunadamente, ya hace una década estamos trabajando en las escuelas, con las familias. O sea, todos los avances sobre los derechos humanos, que son de todos, están como en la cuerda floja, por decirlo así. Por supuesto que somos 44 millones, hay por lo menos 30 que están pensando que esos derechos vale la pena conservarlos. Pero el tema es que, bueno, en esta elección, que es el domingo, se dirime esta cuestión de democracia real o sálvese quien pueda, por decirlo así. Así que, bueno, no sé si te respondí, pero me parece que es un poco lo que pasa ya acá. Allá todavía está en pañales, pero no, por eso no quiere decir que no sea una amenaza. Bueno,
Muchas gracias por la pregunta. Gracias. Gracias. Uy. Ok, gracias por la pregunta también. Sobre la parte de política, bueno, primero mencionar que evidentemente estos medios, ¿verdad? Estas tecnologías se han utilizado con fines políticos muy claramente. Digamos ahora, como usted mencionaba, el ejemplo del conflicto Israel-Palestina, se han utilizado muchísimo imágenes falsas, ¿verdad? Generadas con inteligencia artificial para, digamos que, mostrar un lado de la historia con cierto sesgo. Ahora, esto sí se ha hecho, digamos que de ambos lados se ha hecho esto de generar imágenes artificiales. Entonces, sí, definitivamente, digamos, el uso de estas herramientas va a tener y tiene ya consecuencias políticas. Ahora, un análisis de fondo o sacar conclusiones sobre los fines políticos o quién tiene esas intenciones políticas de fondo, eso sí prefiero no responder en el sentido de que no he llegado a hacer ese análisis. Mi análisis se ha mantenido, digamos que en esto que presenté hoy, por decir así. Entonces siento que ya estaría como hablando de más, como hablando por hablar, porque digamos que no me he metido demasiado en ese asunto, entonces preferiría dejarlo ahí, pero definitivamente estas herramientas sí tienen como algún efecto político y se han estado utilizando, digamos, con ese sentido. Entonces, sí, así lo dejo mejor. Gracias. Tenemos otra pregunta. Pues muchísimas gracias por la mesa, porque las tres temáticas han sido muy, muy interesantes. Voy también a seguir el orden, Mario, ¿no? Absolutamente fundamental el poner el foco en las migraciones sur-sur, te diría incluso que también en las migraciones internas, quizás en países pequeños no, pero en países un poco más grandes es un tema absolutamente terrible. El despoblamiento de las zonas rurales, la urbanización brutal, lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de China, y estaba pensando que quizás ya es el momento, pues, de integrar todo esto y hablar de circuitos migratorios, ¿no? O de, diríamos, desplazamientos que van, pues, empujándose unos a los otros. Sobre tradiciones teóricas, claro, ¿no? Es un tema que he trabajado y efectivamente bueno, la ética de las migraciones, Joseph Kearns, pero muchos autores parten de esa idea de Hannah Arendt del derecho a tener derechos y cómo los estados-nación son la cobertura para la efectividad de los derechos. Y por lo tanto toda la condición de apátridas, de irregulares, entre comillas, ¿no?, de ilegales, es uno de los asuntos que está permitiendo en las políticas migratorias sustraer derechos básicos y en lugares como Europa y como Estados Unidos incluso más, porque el gran logro del Estado de Derecho, antes se discutía sobre qué es una democracia liberal, pues bueno, podríamos poner, ¿no?, un Estado de Derecho sólido en el centro, pues queda erosionado, porque se crean zonas de alegalidad, de encierros, ¿no?, de centros de internamiento de extranjeros, de toda una arquitectura de las fronteras, y bueno, ¿no?, ahí, pues, ¿no?, algunos estamos hablando de necropolítica, de necropolítica cuando sobre todo la vida de las personas y la libertad está en cuestión, ¿no? Te hacía un poco ese apunte y luego como pregunta, en el caso costarricense, yo vengo de España, ¿no hay un componente con respecto a la población migrante nicaragüense de xenofobia y de supremacismo, como pasa en tantos otros lugares del mundo, ¿no? Porque estamos viendo que esto es transversal, pues preguntarte por ese aspecto, que bueno, por ejemplo, una socióloga que lo ha trabajado mucho, cómo se crea la xenofobia, es Nira Yuval Davis, una socióloga de las migraciones, y no, si me puedes responder sobre esto. Sobre lo de Sergio, que también me interesa mucho, esas máquinas responsables, ¿no? Al final nadie va a tener responsabilidad de que no contraten, no sé, afroamericanos, no contraten a mujeres, porque al final están implementados en un montón de procedimientos, no den hipoteca, no te den seguros de salud, es decir, que las consecuencias son inmensas. Pero sí quería plantear una cosa que además he tenido la experiencia aquí en este viaje, ¿no? Porque yo creo que ya muchos tenemos la aplicación del ChatGPT, ¿verdad?
y le vamos preguntando cosas. Yo me vengo, ¿no?, a Costa Rica y empiezo a preguntar cosas sobre Costa Rica. Y creo que tenemos que hablar de tecnoimperialismo. El ChatGPT sabe poquitísimo sobre Costa Rica. Hice la prueba después de ir al Museo del Oro sobre las cosmovisiones de los pueblos indígenas en Costa Rica y nada, te miente, además te dice cosas que no son ciertas. Entonces, claro, otro de los problemas de los sesgos. Las bases son fundamentalmente anglosajonas. Y ahí entramos en un planteamiento de colonial que planteaba Mario, que podría entrar aquí. Entonces, todo lo que sea información sobre, bueno, nuestros países, diríamos hablando de Iberoamérica y hablando también pues del español, pero también de otras lenguas indígenas, va a estar todavía más marginado. O sea, imperialismo cultural, que es una categoría que usaba, por ejemplo, Iris Marion Young, ¿no? Esto ya es tecnocapitalismo, tecnoimperialismo, ¿no? O imperialismo digital. Así que creo que tenemos que darle muchísima más entidad a las críticas de injusticia epistémica, porque esto es una pisonadora. Podemos, es decir, ya diríamos que en Wikipedia tenemos la posibilidad de entrar, pero aquí no tenemos la posibilidad de entrar a corregir y decir, no, mira, no tienes ni idea sobre la mitología talamanca o lo que sea. Entonces, veo un problema quizás no tan grave como el del sexismo, ¿no?, el del racismo y el de otros sesgos epistémicos a combatir. Y finalmente, yo estoy temblando con lo del domingo en Argentina. Estuve a final de julio y en agosto en un congreso en la UBA de filósofas y ya veíamos, ¿no?, cómo crecía el monstruo. Esto es anarcocapitalismo, ¿no? Es decir, es todavía, ¿no?, unas posiciones, pues eso, mercantilizar absolutamente todo, ¿no?, trasplante de órganos. O sea, esto es una cosa que realmente tú dices de dónde ha salido, ¿no?, este engendro, este monstruo. Y, claro, ¿no?, un peligro absolutamente enorme. Claudia hablaba de la educación. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es posible, también es un poco para España, que se haya generado esta amnesia sobre la historia reciente, porque son 40 años, es decir, que tus abuelos y tus padres y madres lo han vivido, y todo este piberío, ¿no?, que apoya a estos personajes creyéndose antisistema, puede, diríamos, perder el sentido de los que son las cosas, y más teniendo en Argentina pues ese recuerdo constante, por ejemplo, de las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo. Entonces, ¿qué explicación, lo pregunto para todo el mundo, ¿no?, tenemos para esa amnesia que deviene luego en negacionismo y en revisionismo histórico? En España está siendo también tremendo porque la ultraderecha, sobre todo Vox, realmente quiere restaurar al Imperio Español, los valores del Imperio Español, que esto de la leyenda negra, que es que los conquistadores y los colonizadores eran magníficas personas y absolutamente bondadosas, es decir, un delirio total, cuando aquí se venía por el Dorado, un delirio absoluto, y sin embargo está la necesidad, no sé, de identidad de estas jóvenes generaciones, los chicos sobre todo, los que se están apuntando son los chicos, perspectiva de género. Las chicas no, en principio hay algunas, pero son minorías, y lo que está parando en muchos sitios a este tipo de opciones electorales es el voto de las mujeres. Así que, ¿cómo no? Por hacerte hablar un poquito más, ¿cómo ves este asunto? Gracias. Okay. Muchas gracias por la pregunta. Creo que lo que decís tiene todo el sentido, sobre todo el tema de migraciones internas. No obstante, a nivel analítico, yo sí creo que deberíamos distinguir, porque los retos de migraciones internas y los retos de migraciones internacionales son muy diferentes. Puntualmente, cuando nos damos cuenta que a pesar de la marginalización que una parte de la población pueda vivir, no se ve afectado, no sufre la amenaza de la deportación, que probablemente es la mayor herramienta que en las migraciones internacionales se utiliza, o los estados utilizan,
o incluso no solo los estados, ciertos individuos que abusan de trabajadores, por ejemplo, utilizan con tal de tenerlos. Creo que eso cambia mucho las reglas del juego, pero la migración interna definitivamente es un tema que se estudia poco y que en la filosofía probablemente tiene mucho más que decir. Hay mucha literatura ahora surgiendo sobre como filosofía de las ciudades, y probablemente eso se puede vincular mucho a qué está pasando con la despoblación de las zonas rurales. Sobre tu pregunta de la xenofobia, es muy... yo creo que eso ha estado bastante estudiado en este país. Carlos Sandoval es probablemente la persona en Costa Rica que más ha estado estudiando temas de migraciones, y él ha hecho trabajos magníficos, incluyendo a inicios del siglo XX, contactó a través de una emisora de radio que habla principalmente a población nicaragüense, personas que quisieran contarle sus historias de migración a Costa Rica, y así como hay algunas historias alentadoras de personas que se vinieron al país sin nada y encontraron apoyo, hay historias simplemente desgarradoras y terribles de los abusos que particularmente mujeres trabajando como empleadas domésticas sufrieron. Sí, hay xenofobia en Costa Rica, eso sería innegable. Al mismo tiempo, cuando en el 2018 hubo una marcha en el Parque Morazán tras la llegada de una gran cantidad de refugiados nicaragüenses, una marcha xenófoba, acto seguido, no sé si eso pasó, digamos, un viernes, no, eso pasó un sábado, entonces el sábado siguiente hubo una contramarcha que estaba muy llena también, donde muchos costarricenses y nicaragüenses juntos marcharon, lo cual a mí habría que ver datos específicamente, pero esto sería simplemente anecdótico. Yo creo que yo crecí en una sociedad mucho más xenófoba de la sociedad que yo veo hoy en Costa Rica en relación a la población nicaragüense. Tal vez otros tienen una experiencia distinta y sería interesante contestarlo. No conozco datos específicos sobre mediciones recientes de este tipo de fenómenos y cómo afecta esto puntualmente a los trabajadores migrantes. Yo me temo que, a pesar de que la xenofobia juega un rol en el trato a los nicaragüenses, el abuso que hay para los trabajadores migrantes es un abuso que muchos trabajadores costarricenses también sufren. Entonces yo creo que aquí hay más fallas del Estado propiamente en el enforzamiento o en ver que la ley se cumpla propiamente. Creo que eso probablemente es más prioritario antes de entrar al otro tema, donde, como digo, no tengo datos exactos de eso. Gracias. ¿Pasamos yo? Para ir sí. Bueno, preocupada por la educación. Te diría un poco lo que nos pasó a nivel político. Nosotros en el 2015 tuvimos un gobierno que, si bien no era, como decís vos, del monstruo de este personaje, ¿no? Fue de una persona que suspendió todo lo que sea planes educativos, todo lo que sea inversión en educación, porque yo estuve trabajando, yo fui supervisora de nivel secundario cuando se implementa la escuela secundaria obligatoria en la Argentina. Y fue una batalla bastante maravillosa para mí, histórica, porque se tuvo que generar el derecho a la educación secundaria en todos los lugares y realmente fue titánico. Y en realidad muchos lugares se resistieron a eso, pero lo logramos, porque bueno, fuimos muchos supervisores convencidos de que saliendo del EGB que nos venía del modelo de España, yo fui también coordinadora del tercer ciclo. Te cuento esto porque tiene que ver con el proceso. Después educación básica, y después cuando nos dimos cuenta que la secundaria no existía, había sido repartida, la Dirección de Educación Secundaria vuelve a pensarse como un lugar donde inclusive la filosofía también desaparecía, porque teníamos 2 módulos de filosofía y teníamos 3 primeros y en cuarto había 15 chicos. O sea, yo siempre decía, ¿cómo los chicos desaparecen de la escuela? ¿Qué pasa con los chicos? Y me decían, no, dejan, no son burros, no estudian. Bueno, y nunca me convencí de eso. Como yo profesora de filosofía, de pedagogía, de ciencia de la educación, imagínate, siempre buscando chicos. Cuando me toca esto, hay toda una política educativa muy fortalecedora. La Ley de Educación Nacional nuestra es maravillosa. Plantea lo que decía un compañero tuyo ayer, los mejores maestros y profesores en los lugares más vulnerados. Me sentí muy identificada con ese sentir, porque realmente al estar en la supervisión uno veía eso, el compromiso, la educación y demás. Eso desde 2015 a 2000 se mantuvo durante 10 años.
2015 a 2019 estuvo en suspenso. O sea, no hubo nadie que moviera eso, nadie que hiciera o que formara a los nuevos profesores en el revisionismo histórico sentido, ¿sí? Solo como información. Y cuando vuelve el gobierno democrático, bueno, popular, por así decirlo, bueno, aparece la pandemia, y ahí la pandemia que convierte las aulas en lugares, bueno, en otros lugares, ¿no? Otros espacios, otras maneras, también genera un gran vacío. Y esos vacíos de historia real y de historia real crítica de nuestra historia argentina, yo creo que porque son los chicos de ese momento. Sumale a eso que al ser el secundario obligatorio se generaron planes de aceleración de la terminalidad, donde justamente no hay materias críticas. Vos solo das la materia que debés, matemática, o sea, nadie debía historia. Entonces, hay una generación de jóvenes que, bueno, que terminaron la secundaria por los planes de aceleración, pero por ahí su trayectoria formativa no fue del todo, digamos, del todo completa en el sentido de generar pensamiento crítico. Por eso yo apelo a la educación concientizadora. Y después lo que me pasó como formadora de nivel superior, el lunes después de las PASO, nosotros tenemos unas elecciones PASO que son como el pronóstico, ¿qué podrá pasar? Yo tenía que ir el lunes a dar pedagogía, casi me muero, porque tengo todas alumnas de 20 años. Digo, no puedo no decir nada. Y cuando entro al salón, digo, hola chicas, qué sé yo, ¿qué pasó? Y las chicas me miran y me dicen, señora, con eso nosotros como que no fuimos, son todas mujeres, estudian maestras jardineras. Bueno, no importa, fue de una manera así. Y a partir de ahí se generó lo que vos me dijiste, que me hizo recordar, una cuestión así. ¿Ustedes conocen la película La historia oficial? No. ¿Conocen la película Iluminados por el fuego? No. ¿Qué hicimos? La vimos. Se quedaron boquiabiertas. Porque son películas de la historia argentina que son hitos de la historia argentina. El que vio eso no puede entender el monstruo, no puede entender. Entonces, o lo entiende y por supuesto lo desestima. Entonces, bueno, a partir de ahí hicimos todo un proyecto, bueno, a nivel superior, de las efemérides, que lo tenemos, pero yo decía, las efemérides recientes, eso es lo que tenemos que hacer. San Martín lo amo, Belgrano lo amo, todo. El tema es esta cuestión. La historia reciente, pero ¿qué nos pasó? Estuvo muy en la memoria Verdad y Justicia, las Madres de Plaza de Mayo, son movimientos muy fuertes en Argentina, pero que quizá se han dado, como que se han naturalizado como contenido curricular, ¿entendés? Sin generar ese posicionamiento crítico donde, bueno, acá estoy pensando en ser de una manera o no ser, una cuestión más fuerte. Así que, bueno, no sé si te respondo, pero mi experiencia en el aula, imagínate, es también un desafío constante. Y hay muchos jóvenes que aparte por la tecnología manejan mucha información, pero también como está sesgada, como está manipulada por otros intereses, como decía nuestro compañero. Y yo pensaba cuando él hablaba, digo yo, ahí falta el comité de ética, ahí faltan la filosofía humanística diciendo, a ver, che, ¿qué están poniendo? No sé si se dice así como yo digo, che, pero fíjense qué están poniendo, en qué riesgo. Y ahí aparece mi palabra, somos todos vulnerables. O sea, no hay nadie que, digamos, la vulnerabilidad nos atraviesa, no hay nadie que pueda salir vivo digamos, inmune a todo esto, no vivo. Así que bueno, no sé si respondo, pero este es mi sentir. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias por la pregunta también. Algo que yo también quería comentar, pero sentí que no tenía el tiempo y además lo había visto en un artículo que busqué y busqué para esta presentación y no lo logré volver a encontrar, entonces tengo que volver a buscarlo, pero ya había leído un artículo sobre cómo cuando se pone, digamos, a ChatGPT, por ejemplo, a resolver ciertos rompecabezas, por decir así, o ciertos juegos del lenguaje, muchas veces logra resolver muchos, pero cuando uno utiliza palabras que no son las más utilizadas,
y además combina esas palabras con utilizar letras que no son las más utilizadas en el lenguaje inglés, digamos, ¿verdad? Entonces ya no resuelve bien el rompecabezas, por decir así. Entonces resuelve bien el rompecabezas cuando son palabras usuales, cuando son palabras que muy probablemente vayan a salir, ¿verdad? Y demás, pero cuando se utilizan palabras extrañas, con letras que no son las más utilizadas, ahí sí ya no lo resuelve. Lo cual indica de cierta forma, lo que estaba diciendo más o menos ahora en la presentación, de que estas tecnologías, a pesar de que son impresionantes, ayudan muchísimo, ¿verdad? Es inevitable usarlas porque tienen una utilidad muy grande, ¿verdad? Pero no las podemos llamar inteligencia, ¿verdad? Porque no es que están resolviendo esos rompecabezas, sino que siempre hay que tener presente que lo que están haciendo ese tipo de tecnologías es utilizando estadística. Entonces, lo más probable aquí es que siga esta palabra, lo más probable aquí es que siga esta palabra o que siga esta letra y demás, ¿verdad? Entonces, siempre todo es por probabilidades, simplemente, al punto de que no es que están resolviendo los rompecabezas, ¿verdad? Como inteligentemente, sino que nada más están dando la respuesta más probable. Y eso se hace más evidente cuando se utilizan casos como muy poco usuales, por decir así, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, eso ya es un problema en sí mismo y eso tiene que ver con lo que usted decía de que no sabe nada sobre Costa Rica, por ejemplo, ChatGPT. Mucho tiene que ver con que probablemente no se utilice mucho o los datos que se hayan utilizado para entrenarlo no hayan tenido mucha información sobre Costa Rica en sentido turístico o en muchos otros sentidos, ¿verdad? Probablemente haya sido entrenado con mucha información, como usted decía, ¿verdad? De Norteamérica, ¿verdad? Europea, etcétera, etcétera, porque es de donde más se obtienen datos. Incluso no sería extraño que tuviera un montón de datos, ¿verdad? De entrenamiento que vienen de China y demás. Pero digamos, de Costa Rica es muy poco probable que incluya una cantidad significativa de datos, por lo cual, digamos, ya solo responder a preguntas sobre Costa Rica es muy fácil que dé respuestas, que genere respuestas que no son ciertas, que no son verdaderas, o simplemente que no pueda generar respuestas, ¿verdad? Entonces tiene mucho que ver con eso. No, mucho, aún menos, ¿verdad? Totalmente, porque probablemente sí le responda bien, digamos, el año en el que Costa Rica se independizó, pero ya cosas más específicas y aún más específicas como cuestiones de pueblos originarios de acá, menos, ¿verdad? O sea, ahí sí no se utilizaron casi nada de datos probablemente de entrenamiento para esto. El problema es que todavía se sigue viendo, y por eso yo creo que es un problema como de enfoque y de cómo interpretamos como colectivo esas herramientas, es que a fin de cuentas seguimos pensando en ChatGPT como una fuente de información, ¿verdad? Los mismos estudiantes cuando escriben sus trabajos y demás piensan en ChatGPT como una fuente de información cuando es pésimo como fuente de información, ¿verdad? Entonces pueden usarlo si quieren, pero igual les va a ir mal porque la información que les va a dar es mala, es espuria, digamos, es equivocada muchas veces. Y cuando es cierta, igual no viene de una fuente confiable, entonces digamos que es accidentalmente cierta. De modo que ya solo verlo como fuente de información es un problema, ¿verdad? Pero esa es la interpretación que tenemos, es la interpretación colectiva que le hemos dado a estas tecnologías, y yo creo que mucho de eso viene justamente de la forma en la que hablamos de ellos, ¿verdad? De hablar de inteligencia artificial, ¿verdad? Que le damos características como antropomórficas, ¿verdad? Entonces creemos que es como un ser humano, etcétera, etcétera. Y yo creo que es, como usted señala eso, ¿verdad? Ese es justamente el problema, que están, digamos, y ahí es donde está el bucle. Esas herramientas lo que están haciendo es alimentando, por decir así, los recursos hermenéuticos colectivos que hacen que la gente siga hablando de eso y siga hablando de eso, digamos, que aún con más fuerza, digamos, por decir así, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el problema, y como usted dice, digamos, de alguna forma se termina imponiendo ese discurso, que es lo que yo creo que usted hacía referencia cuando decía que es como un tecnoimperialismo, ¿verdad? Es que como que se impone eso, y a fin de cuentas la razón por la que se impone es justamente por cuestiones probabilísticas, por cuestiones de estadística, ¿verdad? Y no se le da esa interpretación, sino que se ve como si fuera una cuestión de inteligencia, ¿verdad? Entonces yo creo que esa malinterpretación, esa confusión es la que es la más dañina ahí, como creer que de verdad son inteligentes, cuando en realidad no, a pesar de que sí son muy útiles, son impresionantes y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, por ahí. Muchas gracias. Sí, nada más que por cuestiones de tiempo creo que tenemos espacio para una pregunta, un comentario, un último comentario, pregunta breve, pero claro, adelante. ¿Cuál es tu nombre? Sergio. Sergio, todo lo que hablaste me pareció interesante. ¿Y saben lo que se me ocurrió? La idea de volver del mito al logos, desmitificar la inteligencia artificial, que suena como infalible, ¿no? Lo digo así porque parece una telenovela, ¿viste? Es decir, bueno, viene la inteligencia y nosotros ¿qué hacemos? Bueno, nos ocupamos de qué se trata. No sé, me pareció esto. Y por ahí, bueno, ahí fortalecer las miradas filosóficas de la ética y pensar que la tecnología, la técnica son medios
y los fines que tienen son fines totalmente focalizados en sus propios intereses, me parece a mí, que no tienen mucho, tienen a veces que ver con los progresos de la humanidad, pero quizá de unos pocos humanos con muchos capitales, digo yo, esto es una cuestión mía. Así que bueno, me encantó que poder escuchar esta cuestión de desmitificación, ¿no? De decir, acá vienen los que saben, acá la máquina sabe todo, el cerebro, nosotros los humanos ya no podemos pensar. Yo creo que al contrario, el desafío es pensar cada vez más. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días, Mario Coto de Honduras. Agradezco a ustedes la información que nos brindan. Hablo en sentido consciente, información, porque la maestra aquí, María José, en la cátedra que nos dio antier, nos ubica que lo que hay sobre el horizonte es una emergencia total, ¿va? Si no vamos a colapsar. Y me gustó, me impactó eso. Pero tocan tres dimensiones que más que preguntas son un comentario, si me lo permiten, que están muy relacionados. Y si me permiten, es lo maravilloso de venir a un congreso o es asistir a los congresos de filosofía. Es una actualización, porque muchas veces desde nuestros nichos, desde nuestras miradas locales, podemos percibir lo que puede suceder con el vecino o lo que... Es una percepción mediata que tenemos, pero al establecer este flujo de información nos invita a pensar que los problemas, no que sean comunes, pero tienen ciertas características que están en nuestras realidades. Por ejemplo, nosotros tres que estamos acá somos hondureños y miramos que ahí en la peatonal, ahí por la Plaza Colón, encontramos venezolanos pidiendo o una paletilla. Eso es muy común en Honduras. El problema es este fenómeno migratorio. El problema que viene del sur, ellos solamente sí son migrantes, pero son pasantes. Ellos no quieren quedarse en Costa Rica. Los venezolanos no quieren quedarse en Honduras. Tienen un objetivo, irse a Estados Unidos. Pero todo el problema que hay en México es un problema terrible de lesa humanidad en la frontera con Tijuana. Aquí lo hemos visto en conferencias sobre dos compañeras mexicanas que hablan sobre el tema de la violencia. Entonces la pregunta es, el tema de migración que el caballero nos ha brindado o ha enfocado, este problema de cómo es la condición humana de estos migrantes y cuál es la actitud que tenemos nosotros. Bueno, sí, no vamos a ser tan mala gente, les vamos a brindar lo que nos brindan, pero es como sacarnos de encima. Denos 100 colones, denos $1 y creemos que nosotros con eso vamos a calmar nuestra conciencia, pero también hay una corresponsabilidad de nuestros gobiernos. En nuestro caso, en nuestro país, una queja a mi país, ¿por qué no facilitamos si son personas que están en tránsito? Y es un problema, a veces los problemas los tenemos, nuestras mafias están en nuestros respectivos países a nivel de nuestros gobiernos. Eso dificulta un poco, primero. Lo segundo es a lo que la dama tenemos aquí de la República Argentina, sabiendo que viene pronto las elecciones, sí, es un problema que nosotros lo visualizamos acá, porque la tendencia hacia la derechización es grave en el continente. Es decir, hay exclusión y son excluyentes, y con maravillas económicas, porque juegan con criterios económicos, y juegan con cifras, porque los números no mienten, una falacia, yo los hago hablar. Y eso ha provocado muchos adeptos, porque el perfil de democracia que tenemos en nuestros pueblos, la forma como se ha establecido la democracia está en tela de juicio. Desde el Río Grande hasta la Patagonia, yo creo que lo que hemos vivido desde la vuelta a la democracia en América Latina ha sido un fraude por parte de nuestra clase política que se ha convertido en una nueva dictadura, una dictadura perfecta que tenemos, porque nos piden a todos participar cada 4 años, cada 6 años a ir a votar, pero la participación no es real. Y lo tercero, al compañero Sergio creo que se llama, y mucho gusto, el tema de los algoritmos, no solamente en la forma de captar información, sino las secuelas que nos conllevan en nuestras relaciones interpersonales también. Es decir, el chat GPT es una forma, es una herramienta simplemente, pero cuando la herramienta se maximiza demasiado, no importa, ni evaluamos la calidad de la información. Y creo que en este congreso algo que a mí personalmente me ha impactado es volvernos a replantear a todos los que estamos aquí presentes qué es la filosofía, para qué sirve la filosofía, porque lamentablemente confundimos algunas veces, lo digo a reflexión personal, lo que es lo urgente con lo importante. Y hay muchas cuestiones urgentes en nuestra América Latina, política, económica, derechos humanos, migración, que son realidades humanas.
pero ¿cuál es el papel nuestro, tomando en cuenta que tenemos que superar el rol que desempeñamos dentro de las universidades y a partir de las universidades, la responsabilidad que tenemos con la sociedad? Y creo que todos tenemos sanas intuiciones de dar el salto, pero no encontramos estos espacios, vean, a participar ya en congresos también por la mediación tecnológica, es un aporte, pero tenemos de nuevo ya ese elemento que tenemos que convivir, la mediación. Entonces, hay una nueva forma de reconfiguración. Ya para concluir, creo que lo que usted nos ha brindado en lo personal nos invita a pensar el problema real. Tenemos migrantes, no solamente de otros países, al interior de nuestros países también. El problema de los derechos humanos, de las minorías, pero también de las mayorías. Porque yo creo que ahora hemos enfatizado demasiado el derecho de las minorías y que nos hemos olvidado que una mayoría está siendo afectada o es indiferente, que es lo más terrible, porque ni siquiera levanta la voz, no protesta. Anoche participamos sin querer, perdón que les comente, hubo una manifestación de pro-Palestina anoche, José, y le decía a mis compañeros, esto en mi país jamás se va a dar, pero se dieron ya manifestaciones pro-israelíes en mi país. Entonces, ¿por qué? Porque son el pueblo de Dios, y se utiliza una falacia religiosa, fanática, que nos ha dado una mala experiencia de mostrar ese maniqueísmo a través de los medios. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Y si solamente estamos tragando CNN, claro, vamos a tener una versión, pero es lo que se nos impone. De nuevo, a la mesa presente, gracias. Yo creo que es una fuerte invitación a pensarnos de dónde estamos y qué podemos realizar, sobre todo en la formación que hemos de brindar a las nuevas generaciones. Y concluyo con esto, cuando decía ayer uno de los profesores en la mesa, que es la filosofía. Nosotros brindamos, damos información, pero los chicos que están de este lado, ¿qué piensan? ¿Cómo piensan? ¿Para qué piensan? Inclusive ahí les decía a ellos, aquí faltó en la mesa de ayer darles el micrófono a los alumnos que estaban presentes. ¿Qué opinan ustedes de todo lo que les estamos diciendo? ¿Es correcto o no? Y vamos a ver que el discurso tiene otra manera de verse, otra manera de construirse, porque es a partir de su vivencia, porque buscan un sentido. Gracias de nuevo a todos y a todas. Muchas gracias por la pregunta. Creo que no tenemos mucho tiempo para responder, así que seré muy breve. La pregunta que haces y la reflexión que brindas es muy amplia, de un fenómeno sumamente complejo, así que cualquier cosa que digas sobre la situación de los migrantes venezolanos o esta crisis migratoria, la verdad es que no le va a hacer ningún favor a la situación. Claramente hay retos regionales. América Latina como región yo creo que ha fracasado en no abordar esta crisis de manera regional. Al mismo tiempo yo creo que esto va mucho más atrás en relación a la situación en Venezuela, cómo dejamos, si es que asumimos que hay una responsabilidad colectiva en la región, cómo dejamos que un país terminara en estas condiciones expulsando a esta cantidad de gente. Y no es la primera vez que pasa, esto ha pasado en muchos países, ha pasado en El Salvador, ha pasado en Nicaragua, ha pasado en Cuba, ha pasado y sigue pasando, así que no es un fenómeno nuevo. Y el reto está lamentablemente en el hecho de que después de la pandemia nuestros países quedaron económicamente no muy bien y tenemos altos niveles de pobreza, y yo creo que yo evito hablar de derechización, creo que discrepo mucho con algunas de las lecturas políticas que se han hecho aquí. Más bien pensaría que el fenómeno es muy complejo y que muchas de las cosas que están haciendo que nuestros conciudadanos tiendan a opciones políticas que tal vez no son de nuestro agrado tiene que ver con necesidades no satisfechas por muchos años, más crisis que se siguen sumando y mucha parte de nuestra población que sigue sin ver que no le llegan los réditos del desarrollo o sus derechos no se ven cumplidos. Entonces, particularmente cuando uno viene de una capital, es muy fácil, sabiendo que uno recibe los servicios y tiene los derechos, cuestionarse como, algo está mal en los que están votando por estas opciones radicales. Pero creo que a veces es importante reflexionar si no será que nuestra realidad es una burbuja que es muy distinta a la realidad que viven aquellos que forman parte de esos 10, 20, 30, 40, 50% de pobres y de personas en pobreza extrema que siguen viviendo en nuestros países y que no vienen a participar de congresos de filosofía, sino que ahorita están probablemente pasando hambre. Listo, muchísimas gracias a Mario y a todos los participantes por sus intervenciones. Por cuestiones de tiempo vamos a cerrar la mesa acá.
Obviamente creo que las intervenciones de cada una de las personas que me acompañan en la mesa dan para un debate mucho más extenso, pero para eso pues los invitamos al café que se va a dar en el piso de arriba, donde pueden continuar con estas importantes discusiones. Que tengan un buen día, muchas gracias.